Buenos días, doctora Ochoa. Mi nombre es Italy Castellanos Ramírez y hoy vengo a hablarle sobre la epidemiología. Bueno, comencemos con la epidemiología. El estudio de la aparición del cáncer en las poblaciones ha contribuido de forma notable a los conocimientos acerca de su origen. Este concepto es muy claramente establecido de que el tabaquismo es una causa muy carcinoma del pulmón que deriva de los principales estudios epidemiológicos. Esta es una principal consecuencia que se puede surgir en la epidemiología. Una comparación notable de la incidencia del cáncer es el colon y los patrones dietéticos en el mundo occidental y África, donde más se surge esto, que pueden ser factores muy importantes en el origen del cáncer. Muy derivados a esto, se puede obtener mucha información acerca de las causas del cáncer a partir de estudios epidemiológicos que relacionan algunos factores ambientales como radiales, que es posiblemente hereditarios, o culturales como la aparición de neoplasias específicas. Bueno, ahora vamos con la incidencia del cáncer. La OMS estimó que en el año 2012 habría unos 12.1 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial, que podrían causar como 8.2 millones de muertes, que esto es 22.500 muertes diarias que se va a establecer. Además, el aumento de tamaño de la población hace que en el año 2035, entre comillas, la OMS calcule que el número de casos de cáncer puede aumentar hasta 24 millones, con 14 millones de muertes, teniendo una cifra de mortalidad actualmente. Vemos en la imagen donde se nota el porcentaje de cada localización del cuerpo que puede surgir la incidencia. Por ejemplo, en la próstata es un 28% de que su localización puede estimar el cáncer según en el año 2010, e igual como el hombre como el de la mujer. Ahí lo podremos notar en la imagen. Los factores ambientales. Parece que las exposiciones ambientales son los factores de riesgo dominantes en muchos cánceres frecuentes, lo que sugiere que un elevado porcentaje del mismo serían susceptibles de ser prevenidos. Bueno, las exposiciones ambientales vinculadas con el cáncer más importante incluye lo que es la dieta, el tabaco, el alcohol, antecedentes obstétricos y agentes infecciosos. En la dieta, algunas características de la dieta se ha considerado predisponente de forma generalizada, como es la obesidad, que actualmente es una epidemia, más que nada en Estados Unidos, que se asocia a una modesta incrementación del riesgo de que desarrolla muchos tipos de cáncer distintos. En el tabaco, el consumo de tabaco, sobre todo lo que son los cigarrillos, se ha vinculado que el cáncer de boca, faringe, laringe, páncreas, vejiga, esófago, de forma significativa podría ser pulmón, dado que este es un 90% de las muertes por este cáncer será relacionado con el tabaco, lo que es el pulmón. En el alcoholismo es un factor de riesgo independiente para los carcinomas de bucofaringe, laringe, esófago, y en relación con las cirrosis hepáticas, lo que es el hígado. Además que el alcohol y el tabaco aumenta de forma sinergética el riesgo de sufrir el cáncer por las vías respiratorias son altas, en el tubo digestivo son proximales. Antecedentes obstétricos. Existen ponentes evidencias de que la exposición acumulada durante la vida de estimulación estrogénica, sobre todo sin contrarrestar por la progesterona, aumenta el riesgo de desarrollar cánceres en el endometrio. En los agentes infecciosos, se estima que los agentes infecciosos provocan el 15%, que es muy bajo, no es tan potente como los que acabo de mencionar ahorita, que ese 15% de los cánceres a nivel global no es tan riesgoso como los que es el alcohol y el tabaco. Ese sí es un principal riesgo de cáncer.
Bueno, en esta diapositiva les muestro una imagen de los cánceres que se relacionan con profesiones. Lo que les dejo, están tres apartados, lo que es el agente o grupos de agentes, por ejemplo, el amianto, que es su lugar del cáncer en el humano y tipo de que se dispone pruebas razonables son lo que es el pulmón, el mesotelioma, el tubo digestivo, lo que es el esófago, estómago y intestino grueso, y su uso de aspiración típico es utilizado ante muchas aplicaciones por la resistencia al fuego, al calor y a la fricción, aunque se encuentra en la construcción y también en tejido resistente al fuego materiales, así como les dejo más ejemplos con su respectivo ocupación. Bueno, la edad y cáncer. En general, la frecuencia del cáncer aumenta con la edad. La mayor parte de las muertes por cáncer se producen entre los 55 y los 75 años, que es más frecuente que surja lo que es el cáncer. La mortalidad se reduce igual por el porcentaje de la población superados a los 75 años. El aumento de incidencia con la edad puede explicar por la acumulación de mutaciones somáticas que conducen a la aparición de neoplasias malignas. Aunque el cáncer afecta frecuentemente a adultos ancianos, también es responsable del riesgo más de 10% de muertes en los niños menores de 15 años. No es algo tan frecuentemente que se puede surgir en niños, pero sí es muy notable en los ancianos por sus débiles inmunes que tienen ellos. Trastornos predisponentes adquiridos. Entre los trastornos adquiridos se predisponen al cáncer, que se incluyen los que cursan con inflamación crónica, inmunodeficiencia o lesiones precursoras. Muchos trastornos inflamatorios crónicos generan una tierra fértil para el desarrollo de tumores malignos. Los tumores que aparecen sobre procesos inflamatorios crónicos suelen ser carcinomas, como ya se los he venido recalcando desde la primera diapositiva. Por lo contrario, la inmunodeficiencia predisponente, sobre todo el desarrollo de cánceres inducidos por el virus, incluidos algunos tipos específicos de linfoma, carcinoma y algunas proliferaciones pseudosarcomatosomas. Las lesiones precursoras son trastornos localizados de la diferenciación epitelial que se asocian a un riesgo alto a desarrollo de un carcinoma. Puede aparecer de forma secundaria la inflamación crónica o trastornos hormonales como son los tejidos sensibles a hormonas o pueden ser espontáneas. Se han descrito muchas lesiones precursoras distintas, entre cuales se destacan por una frecuencia, lo que es la metaplasia escamosa y displasia de la mucosa bronquial. De los fumadores habituales es un riesgo para el carcinoma de pulmón. La hiperplasia y displasia endometriales, que aparecen en las mujeres con estimulación estrogénica no contrarrestada y que es un factor riesgoso de carcinoma endometrial, como está en el capítulo 19 de patología. También la leucoplasia de la cavidad oral y la vulva y el pene, que puede progresar a carcinoma epidermoide. Lo que es el adenoma velloso del colon, es un alto riesgo de progresión a carcinoma colorectal. Vemos una imagen en la cual vemos los procesos inflamatorios crónicos y cáncer. El cuadro patológico, un ejemplo sería la pancreatitis. Su neoplasia asociada es el carcinoma de páncreas y su agente etiológico es el alcoholismo, las mutaciones en línea germinal, por ejemplo, el gen del tricinógeno. Y ahí se ven más ejemplos de cuadros patológicos con su respectiva neoplasia asociada y su agente etiológico. Los genes en el cáncer. Se puede afirmar que la proliferación de la bibliografía sobre la base molecular del cáncer ha superado el crecimiento del peor de los tumores malignos. Para simplificar la discusión, nos vamos a referir a estos genes como genes del cáncer. Los genes del cáncer son varios, cientos, y que siguen descubriéndose algunos nuevos. Estos genes
no son solo numerosos, sino que también se llaman con acrónimos impronunciables, difíciles de recordar incluso para aficionados. Los genes del cáncer se pueden clasificar dentro de uno de 4 clases funcionales principales, como lo que es los oncogénesis, que son genes que inducen un fenotipo transformado cuando se expresan por células, fomentando un aumento del crecimiento celular. También son los genes supresores de tumores, que son los que impiden en condiciones normales el crecimiento incontrolado y la mutación o pérdida de los mismos en una célula, que permite que aparezca el fenotipo transformado. También serían los genes que regulan la apoptosis, que fomentan principalmente la supervivencia de las células en lugar de estimular la proliferación per se. La otra sería regulan las interacciones entre las células tumorales y las células del huésped, que tienen una frecuencia de mutaciones o alteraciones funcionales en algunos cánceres. Y esos serían uno de los principales genes del cáncer que se pueden clasificar según sus funciones principales. Lesiones genéticas en el cáncer. Los cambios genéticos presentes en los cánceres van desde mutaciones puntuales que afectan a un nucleótido único, alteraciones de suficiente tamaño como puede provocar cambios macroscópicos en la estructura de los cromosomas. En algunas neoplasias las alteraciones genéticas no son aleatorias y sí son muy características. Se cree que todos los cambios genéticos recurrentes alteran la actividad de uno o más genes del cáncer, de forma que las células afectadas adquieren una ventaja selectiva, posiblemente porque contribuyente a uno o más características del cáncer. Empecemos. Mutaciones conductoras y pasajeras son aquellas que alteran la función de los genes del cáncer y en este modo contribuyen directamente al desarrollo o progresión de un cáncer determinado. En general son adquiridas, aunque algunas ocasiones son hereditarias, como se ha comentado antes. Por el contrario, las mutaciones pasajeras son mutaciones adquiridas que son neutrales, o sea, pueden ser lo que sea, sí o no. Ahora vamos con lo que es mutaciones puntuales. Pueden activar o inactivar los productos proteicos de los genes afectados en función de su posición y consecuencias exactas. Las mutaciones puntuales que convierten un protoncógeno son aquellos que ocasionan una ganancia de función porque alteran los residuos de aminoácidos en un dominio que normalmente mantienen bajo control la actividad de la proteína. Los reordenamientos genéticos pueden deberse a translocaciones o inversiones cromosómicas, como algunos reordenamientos provocan la sobreexpresión de protógenes porque eliminan sus elementos reguladores normales y les ponen bajo el control de un promotor o inductor inadecuado muy activado. Otro sería de genes oncógenos que producen genes de fusión que codifican proteínas quiméricas nuevas. Bueno, vemos en la imagen elementos reguladores del gen de las cadenas pesadas en las inmunoglobulinas de cromosomas. Bueno, las deleciones son alteraciones prevalentes en las células tumorales. Las deleciones son regiones específicas de los cromosomas que pueden traducirse en la pérdida de genes supresores de tumores concretos. Para que los genes supresores contribuyan a la carcinogenia, en general es necesariamente la inactivación de los dos alelos. La amplificación genética. Los protoncogenes pueden convertirse en oncogenes que mediante la amplificación genética con la consiguiente sobreexpresiones e hiperactividad de proteínas normales. Esta amplificación puede producir varias copias en el gen, un cambio muy en el número de copias de que se detecta con facilidad mediante una hibridación molecular con las ondas de ADN adecuada. La auneploidía
se define como el número de cromosomas que no es múltiplo del estado haploide en las personas que corresponden con un número de cromosoma que no es múltiplo de 23. Bueno, el microARN y el cáncer. Son ARN monocatenarios que no son codificantes de unos 22 nucleótidos de longitud que actúan como reguladores negativos en los genes. Estos van a inhibir la expresión de los genes tras la transcripción, que permiten reprimir la traducción y en algunos casos por ruptura del ARN mensajero. Por último, las modificaciones epidogénicas en el cáncer. Estos cambios amplifican modificaciones tras la traducción de los histinomas y la metilinación del ADN, que estos son factores ambos que influyen sobre la expresión genética. En las células diferenciadas normales no se expresan la mayor parte del genoma. Las células cancerosas se caracterizan por una hipometilinación global del ADN, que son hipermetilinación selectiva localizadas en el promotor. Bueno, entonces sería todo de mi parte. Sería lo que es la epidemiología.